En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados amigos y hermanos, he querido darme el tiempo para compartir con ustedes una breve reflexión mariana. Sin duda, la persona de la Virgen María es importantísima en este tiempo de Adviento. Por eso tengo aquí la imagen de nuestra Madre, la siempre Virgen María, y tengo aquí también a mi lado uno de los signos, uno de los símbolos importantes que nosotros también pues presentamos y tenemos dentro de nuestras iglesias, que es la corona de Adviento, donde nosotros manifestamos que nos vamos preparando para la venida del Señor. Pero hoy quiero centrarme a reflexionar sobre la persona de la Santísima Virgen María. Realmente es extraordinario este misterio en la persona de María. Y quisiera acompañar esta reflexión diciéndoles que es imposible que nosotros creamos precisamente en la persona de Cristo si pasamos de largo de la persona de la Virgen María. Dentro de la Mariología están unos maximalistas y hay unos minimalistas, pero siempre hay que buscar el punto medio para que nosotros no endiosemos a María, porque María no es ninguna diosa, es una mujer con una vocación especial, con un privilegio muy particular, porque Dios la eligió, Dios la quiso y Dios la llenó de él. Y si Dios eligió a María, Él la eligió, no la elegimos nosotros, Él la quiso, Él la llenó de Él mismo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el proyecto de Dios? Cuando en las Sagradas Escrituras se manifiesta que Dios llama a una persona a una vocación particular, le cambia el nombre. Y fíjense lo especial del texto evangélico, que lo tengo aquí precisamente en mi Biblia. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe o de la casa de David. La virgen se llamaba María. A mí me encanta reflexionar sobre los verbos, porque los verbos son la acción. Y fíjense esto, ya aquí el texto evangélico a nosotros nos presenta un pasado. La Virgen se llamaba María. Por eso el ángel entra donde ella está y le dice: Dios te saluda María, Dios te salve María, llena de gracia. Cuando Dios llama a una persona a una vocación particular, especial, Dios no se da de a poquito. Dios se da completamente, plenamente. Por eso Dios se vacía en María y es la llena de gracia. A mí me encanta todo el proceso precisamente de la anunciación, porque dice el texto, cuando entró, le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se preocupó mucho, se conturbó, dicen otras traducciones, por estas palabras, y se preguntaba qué querría decir semejante salud. Hermanos, de entrada, lo que tenemos que tener claro es que quien elige a María es Dios mismo. Y si Dios la eligió para que ella fuese la madre de Jesús, que significa en español el Señor salva, para que ella fuese la madre del Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y esa
es una de las preguntas que hay que hacerle a todo aquel que cuestione precisamente este proyecto de salvación, donde María tiene un papel activo. María no tiene ningún papel pasivo en esta historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no vino, cogió a María y la llenó como un recipiente, así como afirman algunos pastores protestantes que he escuchado. Dios no agarró, lavó una botella y la llenó de agua. No, porque María es una persona con libertad y voluntad, con dignidad. Y Dios no pisotea la voluntad, la libertad ni la dignidad de nadie. Por eso Dios le toma en cuenta a María. Ciertamente Dios ya la ha elegido, y como ya la ha elegido, ya se ha vaciado en ella. Dios se vacía en la humanidad de María. Por eso María queda llena. No dice de poco a poquito. La fe admite dudas, y a mí me encanta esto. María cuestiona el proyecto de Dios, salvaguardando su dignidad, sabiendo que ella está comprometida con José, sabiendo que ella ya está desposada con José. Ella ya está desposada con un hombre, con José. En estos proyectos donde Dios llama a personas concretas, Dios le llama a que se jueguen la vida por él, porque Dios es el Dios de la vida. Y si Dios es el Dios de la vida, vale la pena jugarse la vida por él. Así como Dios se vacía totalmente a nosotros, se dona totalmente a nosotros, plenamente en nosotros, así Dios espera que nosotros también nos donemos a él. Por eso vamos a seguir con la reflexión. Viene María y le pregunta, ¿cómo es posible esto? Puesto que yo no conozco varón. Iré leyendo el texto de forma literal, para no adulterar el texto. Dice el texto, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús significa el Señor salva. Y le dice, has hallado gracia delante de Dios. Por eso a mí me sorprende y a la vez me escandaliza que muchos hermanos hoy en día, siguen sin reconocer el papel importantísimo que juega la Santísima Virgen María en este proyecto redentor de Jesucristo. Ciertamente, hace poco sacó un texto la congregación que regula la doctrina y nos llamó a no mal usar el texto de corredentora, como que si María también fuese una diosa que se ha entregado a la humanidad para redimirnos. No, María es corredentora con un papel ciertamente importante, pero secundario. ¿Por qué? Porque el que redime, el que salva es Jesucristo. Y María no está a la altura precisamente de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, María no. María no es ninguna diosa. Por eso también María no hace milagros, María intercede por nosotros. Y esa es la prédica de la iglesia en todo este tiempo. Pero vamos a seguir con el texto, porque hoy estamos hablando de dos dogmas que surgieron en esta etapa, que el fundamento sin duda es la revelación. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que celebramos el 8 de diciembre. María debía por privilegio singular ser pura, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque si María hubiese sido una persona manchada, impura, con pecado, entonces, ¿cómo era posible que Jesucristo, siendo puro, siendo Dios,
se encarnara en una mujer pecadora. Por eso Dios, por privilegio singular, la conservó sin mancha. Por eso nosotros no alabamos de que María haya sido pura porque ella quiso ser pura en sí misma. No, sino que ella es inmaculada, es pura, porque Dios la conservó, la cuidó, la eligió. Dios es por privilegio singular que la conserva sin mancha, porque ella iba a llevar en su seno al Salvador del mundo, a Dios mismo. Por eso María no podía ser impura, tener mancha alguna. Eso es lo que defiende la Iglesia, en palabras sencillas, para no complicarles con los presupuestos teológicos pues, que nosotros manejamos y estudiamos. Le dice, él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él será grande y le llamarán Hijo del Altísimo. Si el niño que va a concebir María en su vientre será llamado Hijo del Altísimo, ¿de quién es madre la Virgen María? Por eso está el otro dogma también fundamentado en este texto evangélico, la maternidad divina de María. María es madre de Dios en el tiempo, porque en el tiempo es que ella concibe y da a luz al Salvador del mundo, pero no en la eternidad, porque Dios es eterno, María es una criatura, y María tiene a Jesucristo, al Salvador, al Redentor, al Hijo del Altísimo, al Señor salva, al Dios con nosotros, lo tiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se hace uno de nosotros, se hace hombre, se anonada para hacerse uno de nosotros. Será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible? Si no conozco varón. El ángel le respondió, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será llamado, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. ¿Quién es María entonces? María es la mujer elegida por Dios, cuidada por Dios. Es la mujer en la que Dios se fijó para hacer su entrada a este mundo. Por eso María, dentro de las letanías, le rezamos como la puerta del cielo, porque María es la mujer por la cual Dios hace su entrada a este mundo, por la cual Dios se hace hombre, uno de nosotros. Ese es el misterio que nosotros celebramos. Y María juega un papel importantísimo. Vamos a seguir. Será llamado Hijo de Dios, el que va a concebir María. A ese niño que va a llevar 9 meses María, será llamado Hijo de Dios. Si el niño que va a llevar María será llamado Hijo de Dios, entonces ¿de quién es madre María? Es madre del Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice el texto evangélico de Lucas, capítulo 1, versículo 26, y concretamente en el versículo 35. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Dios es el Dios
de lo imposible. Por eso, por ahí escucho a muchos cuestionando el proyecto de Dios, de cómo es posible que María siga virgen, si está pariendo a un hijo, y cómo es esto posible. Hay un santo, San Efrén. San Efrén afirma respecto a la defensa de la virginidad de María que si la concepción es milagrosa, el parto es milagroso. Si la concepción de Jesucristo no se dio por concurso de varón, no podía nacer Jesús como cualquier otro varón. ¿Por qué? Porque María pregunta y cuestiona sobre su pureza, sobre su dignidad. ¿Cómo será posible esto, puesto que yo no conozco varón? María pone sobre la mesa su virginidad, su dignidad. Y para aquel tiempo, para el tiempo de María, esto era algo fuera de lo común. Pero cuando el ángel le platica a María de cómo Dios le está respetando su dignidad, su pureza de mujer, María, a este Dios de lo imposible, le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué significa que María le diga al ángel: he aquí la esclava del Señor? ¿Qué es un esclavo? ¿Quién era un esclavo? Un esclavo era aquella persona que tenía un dueño, un señor, y un esclavo era alguien sin derechos. No tenía derechos un esclavo. Se pertenecía a su amo, a su dueño. Se pertenecía a aquel que era su amo. Por eso esto es impresionante en la persona de María, porque María se declara esclava de Dios, es decir, se declara perteneciente a Dios. Declara que Dios es su dueño, que ella se pertenece a Dios, se dona plenamente a Dios, se pone en las manos de Dios, a su proyecto, sin derecho alguno. Deja que Dios haga absolutamente todo en ella y por ella. Por eso, hermanos, reflexionar sobre María, que es un icono, es un signo visible de Dios en medio de nuestra catolicidad. Ya les voy a decir por qué me fascina esto. Es y debe ser para nosotros los cristianos católicos un orgullo. Y fíjense, nosotros no le damos ningún privilegio a María. Nosotros no le damos ningún privilegio a María. El mayor privilegio a María se lo da Dios, porque Dios fue el que la eligió para que ella llevara en su seno a su hijo, a su unigénito, a su primogénito, para que llevara en su seno a Dios mismo. Por eso esto lo he dicho y no es un error teológico en absoluto. No hay persona en la humanidad ni en toda la historia de la salvación en la que la Santísima Trinidad se haya fundido como tal. Solamente ha sucedido en la Virgen María. Dios la eligió, en su seno llevó al Salvador y fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay persona en toda la historia de la salvación que la Santísima Trinidad se haya fundido en ella, sino solamente en la Virgen María, solamente en ella, porque Dios la eligió, en su seno llevó al Salvador del mundo y fue por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Esto me lo estoy inventando? No, está
en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35. Un texto que muy poco a veces profundizamos. Voy a seguir con el texto. El ángel le habla a María de su prima Isabel, que ya va en el 6º mes. Y fíjense lo especial. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Me voy a quedar allí. Fíjense la noticia que recibe María. Ella llevará en su seno al Salvador del mundo, al Redentor, al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, al que va a recibir el trono de David. Y María no se sienta para que le sirvan. María no empieza a sentirse privilegiada, ya los privilegios ella los cedió cuando dijo que era la esclava del Señor. María se dispone a prisa a ir a servirle a Isabel. Cuando nosotros somos llamados a una vocación especial, cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando Dios a nosotros nos llama a una vocación especial, nos llama al servicio, no para que nosotros nos acomodemos y que nos sirvan. La madre del Salvador, la madre del Redentor, la madre de Dios, se dispone a ir a servir a su prima Isabel. Me encanta esto. Llega María, entra en la casa de Zacarías, saluda a Isabel y el niño saltó de gozo en el seno de Isabel. El niño danza ante la presencia de Dios al que María lleva en su seno. Me gusta este detalle que no es minúsculo, es muy importante. En cuanto Isabel escuchó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno, pero Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Fíjense lo especial. Es el saludo de María la que hace que Isabel quede llena del Espíritu Santo. Pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque María va llena de Dios. Porque María en su seno lleva a Dios. Y el saludo de María, cuando alguien se ha llenado de Dios, lleva a Dios, comunica a Dios. Esto es especial y extraordinario para cada uno de nosotros, los que somos cristianos católicos. Le dice Isabel a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A nosotros nos critican los hermanos protestantes porque nosotros hacemos el Dios te salve María y hacemos la segunda parte. La primera parte del Dios te salve María es el saludo que le hace el ángel Gabriel a María Santísima. Y la segunda parte es el saludo que le hace Isabel a su prima, que llegó a visitarla. Por eso, las oraciones que nosotros hacemos a María no son oraciones que nosotros nos hemos inventado. Son oraciones bíblicas que están en la revelación bíblica. ¿Y esto cuánto cuesta defenderlo? Por hermanos ignorantes que quieren venir a catequizarnos a punta de falsedades y de engaños. Me encanta lo que le dice Isabel a María. Le dice Isabel exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? En otras traducciones dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Nosotros cuando le damos culto de veneración a María, no de adoración,
cuando nosotros le damos culto de veneración a María, nosotros no le estamos dando ningún privilegio a María. Repito, el privilegio más grande se lo dio Dios al elegirla para que ella fuese la madre del Salvador. No fuimos nosotros. Los que deberíamos de sentirnos privilegiados somos nosotros con la presencia de ella. Le dice a Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Esa es la pregunta que le hace Isabel a María. Isabel se declara indigna de la visita, de la presencia de María en su casa. Por eso, hermanos, hay que profundizar en el texto sagrado. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. En otras traducciones dice, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. María es dichosa porque le creyó a Dios, se depositó, confió en Dios. Y nosotros también estamos llamados a depositarnos, a donarnos, a confiarnos precisamente en Dios. Le dice María, dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Fíjense con el gran saludo de Isabel, que cualquiera se hubiese llenado el pecho de orgullo, porque aquí está la madre del Señor. Y María se abaja y se declara en su pequeñez, en su humildad, se vuelve a declarar esclava de Dios. Hermanos, que nuestra fe se fortalezca en la persona de la Santísima Virgen María, Madre del Hijo de Dios, Madre de nuestro Redentor, Madre del Salvador. El 12 de diciembre nosotros celebramos la visión, aparición, llaman algunos, de este icono de Nuestra Señora de Guadalupe. Y estos textos se han reflexionado en cada una de estas fiestas que hemos celebrado. El 8, en la solemnidad, leíamos la primera parte del Evangelio que he compartido, y el 12 reflexionábamos la segunda parte de este Evangelio que hoy he querido reflexionar con ustedes. ¿Qué significa que María haya aparecido y que Juan Diego, con todos los ahí presentes, hayan tenido esta visión de María en la historia de nuestra vida cristiana? ¿Qué significa? Que la maternidad de María es una maternidad operante, que no cesa, sino que se sigue dando en el tiempo. María nunca dejará ni ha dejado de ser madre de todos nosotros porque Dios así lo quiso. Porque así lo quiso su Hijo Jesucristo, dejarnos a María como madre. Por eso nosotros, los cristianos católicos, no somos huérfanos. Tenemos a una madre que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, que nos cuida, nos protege y nos encamina a su Hijo. Porque María viene a acercarnos a Jesús. María es el camino más corto para llegar a Jesús, nos afirman muchos padres espirituales y teólogos. Y de hecho que así es. María es el camino más corto para llegar a Jesús. Quiero finalizar esta reflexión con una frase estupenda, maravillosa, de San Alfonso María de Ligorio, si mal no recuerdo. No temas amar mucho a María. No tengas miedo de amar mucho a María. Jamás la vas a amar más que su Hijo Jesús. Por eso, hermanos, esta visión de María, esta aparición de la Santísima Virgen María en 1531, la aparición que se da en Fátima, en Lourdes, simplemente significa que María es
un signo de Dios que se va manifestando en la historia de la cristiandad en su maternidad operante. Es decir, María es nuestra madre y lo será siempre. Hermanos, con mucho orgullo, con mucha piedad, con mucha devoción, profesemos siempre nuestro amor, nuestro cariño a la Santísima Virgen María, porque el primero en fijarse en ella fue Dios. Y Dios a nosotros nos las ha dejado para que nosotros también confiemos en ella. Ella intercede por nosotros. Por eso voy a concluir esta reflexión haciendo y repitiendo estas palabras que le dice el ángel a Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga a todos, les mando un saludo, un abrazo. Compartan esta reflexión, compártanla para que así pues sigamos evangelizando y que sigamos llevando la buena nueva, el evangelio, a muchos corazones, a muchos hogares que sin duda necesitan muchas veces de palabras de esperanza, de ánimo y de fe. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los que me conocen, a una niña preciosa, especial, que me pidió que le saludara en vivo, así que le mando un saludo. No recuerdo su nombre, por cierto, pero es la hermanita de Ángel, uno de mis seminaristas. Y pues un saludo a ella, un abrazo a todos los que me escuchan y lo hacen confiando primeramente en Dios. El Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.